Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya es el martes 8 de febrero. Seguimos siendo invitados a abrir el corazón y la mente a la palabra de Dios. Recuerden que ese debería ser el propósito: conocer, gustar, vivir la palabra. Hoy, primera lectura del libro de los Reyes, en el que se insiste a Dios en una súplica, en una oración, para que escuche el clamor del pueblo de Israel. Hoy pienso que tendríamos que hacer algo similar nosotros como iglesia y por la iglesia, una oración conjunta, una oración que, como decimos, desde la fe sane, libere. Y ojalá ya con el Salmo 83 pudiéramos decir: qué gratas son tus moradas, oh Señor del universo. Es decir, este espacio en el que nos has puesto, este espacio que podemos habitar. Sí, un espacio que bien decimos nosotros, ojalá fuera ese templo sagrado en el que habitas. Y que debemos ser, obviamente, todos y cada uno de nosotros. Llegamos al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no pueden hacer nada por su padre o su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. A ver si de verdad tu palabra, Señor, es lámpara en nuestros pasos. Y bueno, hay muchas situaciones que ojalá nosotros nos pusieran a pensar cómo debe ser a la luz del texto bíblico y de la esperanza cristiana. Porque en el siglo I, claro, se presentaban diferencias entre el judeocristiano y los cristianos venidos del paganismo. Los judíos que no creían en Jesús. Los que preferían las enseñanzas de Jesús porque los liberaba. Y muchas veces nosotros ojalá pudiéramos descubrirlo en esa forma de enseñar ciertas cosas
dícese a la luz de la fe y de la esperanza cristiana, se imponen cargas insoportables, que el Jesús del Evangelio nunca indicó, nunca señaló, sino que todo lo contrario, desenmascara ciertas actitudes del hombre que lastimosamente, como decimos nosotros, no son lo que realmente nos pide o señala realmente el Evangelio. Porque nos quedamos en una práctica religiosa. Y la práctica religiosa, el culto, los ritos y en general las tradiciones religiosas, aunque necesarias, son ambiguas. Nos pueden hacer creer que estamos cerca de Dios, que amamos a Dios, porque cumplimos un rito. Y miren que Jesús lo que hace es desenmascarar con tenacidad una religión que se basa prácticamente en prácticas piadosas, pero que en verdad solo sirve de tapadera para la codicia y el engaño. Sí, es interesante que aparezca nuestra ofrenda para el sostenimiento del templo, para el culto se necesita, porque mucha gente dice, ay, es que nunca hay florecitas, nunca hay esto, falta lo otro. Sí, puede faltar todo, real. Es verdad que es muy lindo cuando el templo se ve ordenado, con todo ese ornato. Hace parte de la liturgia, pero no es el centro. Y allí es donde está el ejemplo de Jesús, porque voy a ofrendar esto a mi hermano, a ese miembro de mi familia, entiéndase, papá, mamá, no le ayudo, porque eso estaba marcado por una ley. El Jesús del Evangelio siempre nos insistirá en que por encima de la ley del amor no hay nada, es el amor al otro. Pero entonces digo que amo a Dios por mi rito, por mi culto, por mi ofrenda. Pero cuando solo busca enriquecerse, ese templo y enriquecer las arcas del mismo, y no hay caridad viva y operante, entonces nosotros nos estamos quedando realmente a mitad de camino. Y habría que preguntar a muchos, ¿qué ritos mágicos practico que no me acercan a Jesús? ¿Domino mi espíritu de soberbia y deseo de dominio para dar a Jesús el lugar que le corresponde y que le corresponde en mi existencia? Todos tenemos labor por realizar. Ojalá abriéramos el corazón y la mente a la palabra. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor y servirte con mayor fidelidad. Amén. Señor, nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Siempre una bendecida vida en el Señor.